Imagina que esta mañana te despiertas en una de las ciudades más antiguas del planeta. Sales a la calle en una metrópoli moderna, con centros comerciales, cafeterías decoradas con afiches de Kurt Cobain y Michael Jackson, jóvenes con ropa de moda y celulares de último modelo. Todo parece normal hasta que recuerdas dónde estás. Porque en este país, salir a la calle sin el velo puede costarte el trabajo, tu cuenta bancaria, tu carnet de conducir y en casos extremos, algo mucho peor. Y sin embargo, ese mismo pueblo tiene una de las culturas más ricas, más hospitalarias y más sorprendentes del mundo entero. Hoy te voy a contar 10 datos sobre Irán que muy poca gente conoce. Algunos te van a dejar con la boca abierta. Otros te van a hacer entender por qué millones de iraníes sienten orgullo de su país incluso en los momentos más difíciles. Y el dato número 2, te lo anticipo desde ya, es tan inesperado que cuando lo cuento, la gente me dice que no puede ser verdad. Pero sí, es completamente real. Ya llegamos ahí. Si te fascina descubrir cómo vive la gente real en los lugares más complejos y apasionantes del mundo, este es exactamente tu canal. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas ninguno de estos documentales. Dato número 10. Récords mundiales en su suelo. Irán tiene 2 récords mundiales que muy poca gente conoce y que no tienen nada que ver con política ni religión. Uno involucra el lugar más caliente de la Tierra. El otro involucra al felino más amenazado del planeta, y los dos están en el mismo país. Empecemos por el calor. En el sureste de Irán, en la provincia de Kerman, existe un desierto llamado Dasht el-Lut, también conocido como el desierto de Lut. En 2005, un satélite de la NASA registró allí la temperatura superficial más alta jamás medida en todo el planeta, 70,7 grados centígrados. 70 grados. Para que lo visualices, el agua hierve a 100 grados, a 70 grados, sobre una superficie de piedra volcánica negra. Cualquier ser vivo muere en minutos. De hecho, hay una zona dentro del Dasht el-Lut llamada Gandomberian, que en persa significa trigo tostado, porque según la leyenda local, una carga de trigo fue abandonada allí y quedó calcinada por el calor del suelo antes de que nadie pudiera recogerla. El desierto de Lut no es solo el más caliente. En 5 de los 7 años analizados por la NASA entre 2003 y 2009, fue también el lugar con la temperatura anual más alta de todo el planeta. No el segundo ni el tercero, el primero. Por encima del Sahara, por encima del Valle de la Muerte en California, por encima de cualquier otro desierto del mundo. Y este lugar es patrimonio de la humanidad según la UNESCO, porque su paisaje de crestas erosionadas por el viento, llamadas Kal-Lutz, parece sacado de otro planeta. Ahora el animal. En ese mismo Irán, en los desiertos del interior y las estepas del norte, vive el guepardo asiático, una subespecie única que divergió del guepardo africano hace entre 32.000 y 67.000 años. Más pequeño, de pelaje más claro, adaptado a terrenos áridos y montañosos, y casi extinto. Según el Departamento de Protección Ambiental de Irán y la plataforma Mongabay, en 2026 quedan apenas entre 20 y 27 ejemplares en todo el planeta, todos en Irán. No hay otra población conocida en ningún otro país del mundo. En los años 70 había unos 200 guepardos asiáticos en Irán. En 2010, 100. En 2022, el viceministro de Medio Ambiente declaró que quedaban solo 12, 9 machos y 3 hembras. La situación es extremadamente crítica, declaró. El guepardo asiático es considerado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza el felino en mayor peligro de extinción del planeta. Y la guerra de 2026 entre Irán e Israel y Estados Unidos paralizó los sistemas de monitoreo que seguían ejemplar por ejemplar a los pocos que quedan. El lugar más caliente de la Tierra y el animal terrestre más veloz del mundo al borde de la extinción, los dos en el mismo país. Dato número 9. El petróleo que el mundo no puede comprar. Debajo de Irán hay una riqueza que podría hacer de ese país uno de los más prósperos del planeta. El país ocupa el 4.º lugar en el mundo en reservas probadas de petróleo crudo y el 2.º lugar en reservas de gas natural. El 2.º en todo el mundo. Solo Rusia tiene más. Para que te des una idea concreta de lo que eso significa,
En el sur del país, cerca de la pequeña ciudad costera de Asaluye, está el campo South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del planeta. Lo comparte con Qatar a través del Golfo Pérsico, pero la porción iraní es enorme. Es un depósito tan colosal que los geólogos dicen que no tiene comparación en ningún otro punto de la Tierra. Ese campo solo, si pudiera explotarse libremente, podría hacer de Irán un gigante energético global, pero no puede, porque Irán lleva décadas bajo un régimen de sanciones internacionales que le impide vender libremente sus recursos. Estados Unidos, Europa, Naciones Unidas, distintos actores, distintas épocas, misma consecuencia. El petróleo está ahí, bajo tierra, y el país no puede convertirlo en prosperidad de manera normal. El resultado en números es brutal. A lo largo de 2025, la divisa iraní, el rial, perdió más de un 60% de su valor. Según datos del Banco Central de Irán, la inflación llegó al 51% en abril de 2026. Y el precio de los alimentos subió más del 72% en solo un año. 72%. Eso no es inflación. Eso es una familia que el martes puede comprar una bolsa de arroz y el viernes siguiente ya no puede pagar lo mismo con el mismo billete. En enero de 2026, el tipo de cambio en el mercado paralelo había caído a 1.482.500 riales por cada dólar. Para que lo veas claro, en 1960, 100 riales tenían el mismo poder adquisitivo que casi 3 millones de riales hoy. Un país sentado sobre océanos de petróleo y gas, con familias que no pueden comprar fruta porque los precios se multiplicaron. Esa contradicción brutal define buena parte de la realidad iraní de hoy. La diferencia entre el Irán que podría ser y el Irán que existe se mide en esos números. Y esa brecha, esa distancia entre la riqueza del suelo y la pobreza de la mesa, es una de las fuentes más profundas del malestar social que lleva décadas acumulándose. Dato número 8. El año que no existe en tu calendario. En Irán, hoy no es 2026. En Irán estamos en el año 1405. Los iraníes usan el calendario persa, también conocido como calendario solar hijri. Y antes de que pienses que es algo pintoresco o simbólico, te cuento algo que cambia la perspectiva. Este calendario es científicamente más preciso que el gregoriano que usamos el resto del mundo. En su forma actual, adoptado en 1925 y reformado en el siglo XI por el poeta y astrónomo Omar Khayyam, el calendario persa acumula un error de un día cada 3,5 millones de años. El gregoriano, el nuestro, acumula ese mismo error cada 3.320 años. Entonces, sí, el calendario iraní es más exacto. Objetivamente, el año iraní no empieza el 1 de enero como resultado de una convención histórica romana. Empieza exactamente en el momento del equinoccio de primavera, cuando el día y la noche tienen la misma duración, que cae alrededor del 20 o 21 de marzo en el calendario gregoriano, pero no aproximadamente. El nuevo año iraní empieza en el segundo exacto del equinoccio. Hay iraníes que se quedan despiertos hasta esa hora precisa para dar la bienvenida al año en el instante justo. Si este año el equinoccio cae a las 3:47 de la madrugada, el año comienza a las 3:47 de la madrugada. Los meses tampoco son iguales a los nuestros. El calendario persa tiene 6 meses de 31 días, 5 meses de 30 días y un mes final de 29 o 30 días, según si es bisiesto o no. Y los fines de semana tampoco son como los nuestros. En Irán, el jueves es festivo de mediodía y el viernes es el día de descanso oficial completo, lo que convierte al sábado en un día laborable obligatorio. Si eres iraní, el lunes a las 8 de la mañana no es lo peor que te puede pasar. El sábado es el regreso al trabajo. Un detalle cotidiano que recuerda todos los días que este país tiene su propio ritmo, su propio tiempo, su propia lógica interna. Dato número 7. La fiesta más antigua del mundo. La celebración del Año Nuevo iraní se llama Nowruz, que en persa significa simplemente nuevo día. Y no es una fiesta moderna ni medieval. Es una de las celebraciones más antiguas de la humanidad, con más de 3.000 años de historia documentada, con raíces que se remontan a la era del Imperio Aqueménida, cuando Ciro el Grande la declaró festividad nacional en el año 538 a.C. 3.000 años. Para comparar,
Cuando el Imperio Romano estaba en su apogeo, el Nowruz ya llevaba siglos celebrándose. En 2009, la UNESCO la inscribió en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y en 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como el Día Internacional del Nowruz. No es solo una tradición iraní, se celebra en Azerbaiyán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, partes de India, Turquía y entre los kurdos de toda la región. La celebración dura 13 días completos. 13 días de festejo, visitas familiares, comidas tradicionales y rituales que se han repetido sin interrupción por milenios. Antes de que llegue el Nowruz, las familias hacen una limpieza exhaustiva del hogar de punta a punta. Lavan alfombras, compran ropa nueva y decoran la mesa con 7 elementos simbólicos cuyos nombres en persa empiezan con la letra S, conocida como la mesa del Haftzin. Brotes germinados que representan el renacimiento, vinagre que representa la sabiduría, manzanas que representan la salud, ajo que representa la medicina, fruta seca que representa el amor, el sumaque que simboliza el triunfo del bien sobre el mal, y un pudín dulce que representa la fertilidad y la abundancia. Además de estos 7 elementos, se colocan objetos que aseguran la llegada de la buena suerte. Monedas doradas, huevos pintados, una pecera con peces de colores vivos, ramos de narcisos y un espejo. El miércoles previo al Año Nuevo es el Chaharshanbe Suri, el miércoles de fuego. Esa noche la gente sale a las calles, enciende hogueras pequeñas y las salta, repitiendo una frase en persa que se traduce como «Para ti mi amarillo, para mí tu rojo». Entregan al fuego la enfermedad y el mal del año que se va y piden al fuego su color rojo, su calor, su energía para el año que empieza. Una imagen que lleva 3000 años repitiéndose y que sigue siendo igual de poderosa. ¿Te gustaría algún día celebrar un año nuevo que dura 13 días enteros y empieza saltando hogueras? Cuéntame en los comentarios si conocías esta tradición. Dato número 6. La hospitalidad que no espera invitación. Si alguna vez viajaste a Irán o conociste a alguien de allá, probablemente ya sabes esto. Los iraníes tienen fama de ser de las personas más hospitalarias del planeta. Y no es un cliché de guía turística. Es una institución cultural codificada, con nombre propio, con reglas propias, con siglos de práctica detrás. Se llama Tarof. Y es un sistema social completo de cortesía y generosidad que va mucho más allá de lo que entendemos por amabilidad en el mundo occidental. El Tarof regula cómo se ofrecen y se reciben las cosas, cómo se insiste, cómo se negocia la generosidad. Por ejemplo, cuando subes a un taxi en Teherán y llegas a tu destino, el conductor te dice Gabel Nadar, que significa no es nada, te invito. Si eres extranjero y no conoces la costumbre, sacas el billete y el taxista lo rechaza. Vuelves a ofrecerlo y lo rechaza de nuevo. Recién en el tercer intento o a veces en el cuarto acepta el pago, porque el Tarof exige que la generosidad se ofrezca primero, aunque no sea literal. El visitante que acepta a la primera ofensa. El que insiste 3 veces demuestra que entiende las reglas. En cada hogar iraní existe frecuentemente una habitación especialmente reservada para los huéspedes, llamada Mehmankane, la casa del huésped. En algunas familias, esta habitación se mantiene con vajilla especial, sábanas guardadas y objetos que no se usan para nada más que recibir visitas. Hay una frase de cortesía iraní que lo resume todo. Tenemos una casa modesta, pero que los recibe a ustedes. La casa no es el espacio físico. La casa es lo que vale la llegada del otro. Viajeros de todas partes del mundo que han ido a Irán cuentan la misma historia con distintas palabras. Fueron a ver una mezquita. Un iraní los paró en la calle a preguntarles si necesitaban ayuda y terminaron cenando en su casa, conociendo a su familia, durmiendo allí y desayunando al día siguiente, sin conocerse de nada. Sin haber planeado nada, solo porque el visitante es sagrado en la cultura persa. La hospitalidad iraní es una de las más genuinas y sorprendentes del planeta, incluso en momentos de enorme presión económica y social. Hay un proverbio iraní que dice que el invitado es enviado por Dios y no es una metáfora. En la tradición cultural persa, recibir a alguien en tu casa es un acto espiritual. Hay creencias populares iraníes que dicen que ciertos señales predicen la llegada de un visitante. Si las tijeras se caen de las manos de un tejedor de alfombras, si hay residuos en el fondo de la taza de té, si una niña toma la escoba y barre el patio sin que nadie le pida, señales del universo de que alguien está por llegar.
Esa integración entre lo cotidiano y lo sagrado en el acto de recibir al otro es algo que no se aprende en un libro. Se vive adentro de una casa iraní. Dato número 5. Las mujeres que dominan las universidades. Aquí viene uno de los contrastes más llamativos de Irán, y es un contraste que ningún titular de noticiero te va a contar completo. Al mismo tiempo que el Estado controla estrictamente el cuerpo y la vestimenta de las mujeres iraníes, esas mismas mujeres son mayoría en las universidades del país. Mayoría. Más mujeres que hombres en las aulas de educación superior de una república islámica. Las mujeres iraníes estudian medicina, ingeniería, arquitectura, arte, derecho, ciencias exactas, literatura. En muchas carreras técnicas y científicas, la proporción de mujeres supera con claridad la de los hombres. Esto no es un fenómeno reciente ni menor. Es una tendencia que se consolidó en los últimos 20 años y que convierte a Irán en uno de los países con mayor tasa de mujeres en educación superior de toda la región del Medio Oriente. Y sin embargo, una vez que se gradúan, enfrentan un mercado laboral con restricciones específicas para ellas en ciertos sectores. Un sistema legal que en materia de matrimonio, divorcio y custodia de los hijos favorece estructuralmente a los hombres. Y un código de vestimenta que desde la Revolución Islámica de 1979 les exige cubrir el cabello y el cuerpo en todos los espacios públicos. La ley aprobada en septiembre de 2024 sobre el uso del hijab llegó a contemplar penas que incluyen multas, restricciones bancarias, prohibiciones de conducir, despidos laborales y cárcel. Lo que hace la mujer iraní joven, educada, urbana, es exactamente lo que describe la socióloga iraní Nazanin Shahrokhani. Vive en el espacio entre lo que el Estado le exige y lo que ella quiere ser. Algunos días ese espacio es estrecho, otros días más amplio, siempre presente. Es uno de los fenómenos sociales más complejos y fascinantes del mundo contemporáneo, y solo se entiende cuando uno se sienta a escuchar a las propias iraníes contarlo. Muitas optam por criar seus próprios negócios, virar empreendedoras para escapar das restrições em determinados setores formais. A startup culture em Teherã é real, vibrante e liderada em proporção significativa por mulheres. É o movimento Mujer, Vida, Libertad que estalló en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años que murió bajo custodia de la policía de la moral después de ser detenida por usar el velo de forma incorrecta. Fue en gran parte impulsado por esas mismas mujeres jóvenes y educadas, mujeres que fueron a la universidad, que leen, que viajan en su imaginación aunque no siempre puedan hacerlo físicamente, y que decidieron que ya no podían aceptar ciertas cosas en silencio. El movimiento no logró cambiar las leyes de manera inmediata, pero dejó una marca en la sociedad iraní que los propios analistas describen como irreversible. Si te parece increíble esta doble realidad, imagínate lo que viene en el dato número 2. No te vayas. Dato número 4. La capital de las cirugías de nariz. Y ahora va uno de los datos más sorprendentes de todo el video, y que al mismo tiempo tiene una explicación completamente lógica cuando entiendes el contexto iraní. Irán es uno de los países del mundo con mayor número de rinoplastias, las cirugías de nariz, por habitante, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética. En 2023 se realizaron más de 264,000 operaciones cosméticas en Irán en un solo año, siendo la rinoplastia con diferencia la más común. Por las calles del norte de Teherán, el barrio más pudiente de la capital, es perfectamente normal ver a jóvenes, especialmente mujeres, caminando con vendas o gasas en la nariz, indicativo de haber pasado por el quirófano hace pocos días. No lo esconden. Al contrario, las vendas son casi un accesorio de estatus. En los medios iraníes, los artículos sobre rinoplastia son tan comunes como los artículos de moda en una revista de belleza. 26 consejos para tu rinoplastia. Cómo elegir al cirujano correcto. ¿Qué esperar en tu recuperación? Los cirujanos plásticos de Teherán tienen agendas llenas meses por adelantado, y el país se ha convertido en destino de turismo médico para extranjeros que buscan calidad y precios más bajos que en Europa o Estados Unidos. ¿Por qué esta obsesión con la nariz específicamente? La respuesta está directamente en las reglas de vestimenta. Desde la Revolución Islámica de 1979, las mujeres deben cubrir el cabello y el cuerpo con el hijab en todos los espacios públicos. Lo único que siempre queda visible es el rostro, solo el rostro.
Entonces el rostro se convierte en el único lienzo disponible para la expresión personal y la belleza pública. Los cirujanos iraníes lo explican abiertamente. Cuando solo puedes mostrar tu cara, la cara se vuelve todo. Y dentro del rostro, la nariz es el elemento más transformable. Pero no es solo una tendencia femenina. Los hombres iraníes también recurren a la cirugía estética a tasas muy superiores al promedio mundial. En un país donde el cuerpo está cubierto pero la cara siempre está a la vista, el rostro se convierte en la única forma de expresión visual pública disponible para todos. Dato número 3. La doble vida digital. Irán tiene más de 90 millones de habitantes y una población joven extremadamente conectada al mundo digital. Las redes sociales, los memes, el streaming, los videojuegos, la música internacional, todo está presente en la vida cotidiana de los jóvenes iraníes. Con un detalle que cambia todo. Plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok están oficialmente bloqueadas en el país por el gobierno. Bloqueadas, prohibidas. Y sin embargo, millones de iraníes las usan todos los días. ¿Cómo? A través de VPNs, redes privadas virtuales que permiten saltar el bloqueo oficial y conectarse con cualquier parte del mundo como si el firewall no existiera. El uso de VPN en Irán es tan masivo, tan universal, que entre la población menor de 40 años es prácticamente imposible encontrar a alguien que no lo use o no sepa cómo funciona. Una tecnología pensada originalmente para proteger la privacidad de las empresas, se convirtió en la herramienta de libertad digital más importante de la historia del país persa. Irán llegó a ser en algún momento el cuarto país del mundo con más bloggers activos en Internet. La expresión online iraní, cuando existe acceso, es enorme, vibrante, creativa. Esta dualidad digital tiene consecuencias muy concretas. Durante los meses más intensos del conflicto armado con Israel y Estados Unidos en 2026, el gobierno iraní interrumpió el acceso a Internet en varias oportunidades como medida de control de la información. Familias enteras quedaron incomunicadas. Personas que dependían de las VPNs para trabajar de forma remota, para hablar con familiares en la diáspora iraní de Estados Unidos o Europa, perdieron esa conexión de golpe. La dependencia quedó expuesta con toda su fragilidad. Y sin embargo, en cuanto el acceso se restableció, todo volvió a funcionar. Los iraníes siguen encontrando la manera. La creatividad para sortear las restricciones digitales en Irán se ha convertido ella misma en un fenómeno cultural que dice mucho sobre la resistencia y la adaptabilidad de ese pueblo. Un pueblo que lleva décadas aprendiendo a vivir entre las reglas oficiales y la vida real que quiere vivir. Dato número 2. El secreto más impensado de la República Islámica. Aquí está, el dato que te prometí desde el principio. El que la gente no puede creer cuando lo escucha por primera vez. Irán es el único país del mundo donde la cirugía de reasignación de género es completamente legal y, en determinados casos, está subsidiada por el Estado. No es un error, no es una confusión. Es la realidad oficial documentada de la República Islámica de Irán. En 1987, el Ayatollah Khomeini, el fundador de la República Islámica y una de las figuras más influyentes en la historia del Islam del siglo XX, emitió una fatwa, un decreto religioso, que aprobó formalmente la cirugía de cambio de sexo como solución jurídica y médica para las personas transexuales. 8 años después de la Revolución Islámica. El mismo sistema que impone el velo obligatorio y prohíbe la música en espacios públicos legalizó las cirugías de reasignación de género décadas antes que la mayoría de los países europeos. La lógica detrás de esta decisión es muy particular y merece entenderse correctamente. La ley iraní hace una distinción explícita entre transexualidad y homosexualidad. La homosexualidad está prohibida y es duramente penada. La transexualidad, en cambio, es reconocida como una condición médica que tiene solución a través de la cirugía. Entonces el Estado no solo la permite, sino que en algunos casos la financia o facilita créditos para costearla, bajo la condición de que la persona adopte legal y socialmente el género al que fue reasignada. El resultado de esta política es una situación que genera un debate muy serio dentro y fuera de Irán. Hay personas transexuales iraníes que han encontrado en ese marco legal un reconocimiento que muchos países no les ofrecen. Pero también hay personas homosexuales que han sido presionadas por sus familias, médicos o instituciones a someterse a una cirugía que no quieren ni necesitan, como vía de escape a la persecución.
Una misma ley, interpretada de formas radicalmente distintas según quién la aplique y en qué contexto. Es una realidad que no cabe en una sola frase, que no encaja en ningún esquema simple y que resume mejor que cualquier otro dato la enorme, desconcertante y fascinante complejidad de un país que el mundo cree que conoce y que en realidad apenas está empezando a entender. ¿Conocías este dato? Escríbeme en los comentarios qué te pareció. Si tienes a alguien cerca que cree que sabe todo sobre Irán, comparte este video y veamos qué dice cuando llegue a este punto. Dato número 1. El año nuevo más antiguo del mundo tiene hoy un sabor amargo. Volvemos al Nowruz, esa fiesta de más de 3000 años que abre el calendario iraní cada primavera. Pero hay algo en el Nowruz de los últimos años que lo hace diferente, más profundo, más agridulce que nunca y que vale la pena contar. Durante la crisis económica de 2025, muchas familias iraníes no pudieron costear los elementos básicos de la mesa tradicional del Hafsin que se prepara para el año nuevo. La inflación disparada golpeó directamente las tradiciones milenarias. El precio del arroz iraní subió un 45% en un solo año. El arroz importado llegó a costar casi 3 veces más que el año anterior. El kilo de carne de res llegó a 9.900.000 riales iraníes. Los kiwis, las granadas, las manzanas que adornan la mesa del Hafsin se volvieron artículos de lujo para muchas familias de clase media. Una fiesta que durante 3000 años fue sinónimo de abundancia, renovación y esperanza colectiva. Se celebró en 2025 con familias que tuvieron que elegir entre qué símbolo de la mesa podían permitirse y cuál debían dejar fuera. Hubo madres que compraron los brotes de trigo pero no la fruta. Padres que prepararon el vinagre pero no las monedas. Una pobreza nueva, callada, que se mide en elementos de una mesa sagrada que ya no pueden estar todos presentes. Y sin embargo, y esto es lo más importante de todo, el espíritu del Nowruz se mantuvo. Las familias se reunieron de todas formas. Los niños recibieron sus regalos. La gente saltó las hogueras del Chaharshan Besuri en la última noche del año viejo. En enero de 2026, mientras el conflicto con Israel y Estados Unidos seguía transformando la vida del país, el pueblo iraní volvió a preparar sus casas para la llegada de la primavera. Porque eso también es Irán, y quizás eso es lo más importante de todo. Un pueblo que lleva siglos siendo sometido a invasiones, conquistas, guerras, sanciones e imposiciones de todo tipo. Y que sigue celebrando la llegada de la primavera con una mesa que tiene más historia que la mayoría de los países del mundo. Irán es una de esas naciones que no caben en una sola historia. No es el enemigo que muestran algunos noticieros. No es tampoco el paraíso que otros idealizan. Es un lugar donde conviven la represión y la resistencia, la pobreza y la sofisticación, las reglas más estrictas del mundo y la gente más cálida que podrías encontrar en un viaje. Un país con 3000 años de civilización encima, que hoy mismo está siendo sacudido por guerras, sanciones y protestas, y que aún así sigue en pie, sigue bailando, sigue saltando hogueras. Un pueblo que produce poetas, ingenieras, activistas, cocineros de los mejores del mundo, científicos nucleares, diseñadoras de moda que trabajan en secreto, músicos que tocan en privado porque en público está prohibido. Un pueblo que vive con más capas de realidad simultáneas que la mayoría de la gente en el mundo y que las maneja con una normalidad que a veces parece magia. Si este video te abrió los ojos, aunque sea un poco, sobre cómo vive realmente la gente en Irán, suscríbete al canal ahora. Cada semana exploramos países así, con la misma honestidad, la misma profundidad y el mismo respeto. No te pierdas el próximo.